Mi familia me humillaba por trabajar duro mientras ellos vivían con lujos. Sin embargo, todo cambió cuando entraron a un hotel de playa y el gerente me saludó de una forma que borró sus sonrisas y los dejó completamente impactados. Mi nombre es Marisol Vargas. Tengo 32 años. Y durante la mayor parte de mi vida adulta, mi familia me trató como si fuera la historia de advertencia. No la hija de la que estaban orgullosos. No la que presumían. La otra. La que trabajaba doble turno. La que llegaba cansada a los cumpleaños. La que conducía un coche que hacía un ruido cada vez que giraba a la izquierda. La que a veces decía que no a las cenas porque estaba contando el dinero de la gasolina en mi cabeza. Mi hermana, Sofía, solía reírse de eso. Se reía cuando trabajaba los fines de semana. Se reía cuando llegaba a las fiestas familiares todavía con los zapatos que había usado durante 12 horas. Se reía cuando traía vino de marca blanca porque era todo lo que podía permitirme. Y mis padres nunca me defendieron. Ni una sola vez de una manera que importara. Solo sonreían forzadamente y decían, Sofía, sé amable, con ese tono suave e inútil que la gente usa cuando quiere el crédito por detener algo sin realmente detenerlo. Entonces Sofía sonreía y decía, ¿qué? Estoy bromeando. Y todos seguían adelante. Todos, excepto yo. El mes pasado, mis padres me invitaron a un viaje familiar a un resort de playa. Digo invitaron, pero se sintió más como si hubieran encontrado una silla vacía y hubieran decidido parecer generosos ofreciéndomela. Sofía había estado publicando sobre el lugar durante semanas antes de que llegáramos, suites frente al mar, playa privada, paquetes de spa, balcones de cristal, restaurantes donde los menús ni siquiera mostraban precios en línea. Cuando entramos al vestíbulo, Sofía ya estaba filmando. Llevaba gafas de sol extra grandes, un vestido de verano color crema y uno de esos sombreros de ala ancha que parecían sencillos solo porque probablemente había pasado una hora haciéndolos parecer así. Yo llevaba una bolsa de viaje desgastada al hombro. El asa tenía un pequeño desgarro cerca de la costura. La había envuelto con cinta adhesiva negra la noche anterior. No porque creyera que alguien lo notaría, sino porque sabía que Sofía sí lo haría. Ella lo notó antes de que llegáramos a la recepción. Oh, Marisol, dijo, bajando el teléfono lo suficiente para mirarme de arriba abajo. Empacaste como si fueras a otro doble turno. Mi madre, Diana, soltó una risita por la nariz. No una risa real, el tipo de risa que decía que deseaba que Sofía lo hubiera dicho más bajo. Mi padre, Ricardo, miró hacia la recepción como si de repente encontrara interesante el patrón de mármol. Me ajusté la bolsa al hombro y no dije nada. Eso solía ser lo más fácil. Sofía siguió caminando, sus sandalias haciendo un suave clic contra el suelo pulido. ¿Sabes?, dijo, inclinando su teléfono hacia la mesa de bienvenida con champán. Esto es realmente bueno para ti. Finalmente puedes ver cómo vive la otra mitad. Sofía, murmuró mi madre. ¿Qué? Sofía sonrió. Estoy siendo amable. Marisol sabe que es la pobre. No es como si fuera un gran secreto. Ahí estaba. La frase. Se había disfrazado con diferentes atuendos durante años. La pobre. La que luchaba. La que no importaba tanto porque siempre había menos que admirar. Me quedé allí en medio de ese hermoso vestíbulo con el océano brillando a través de la pared de cristal detrás de la recepción. El aire olía a orquídeas y agua de limón. En algún lugar más allá de las puertas abiertas de la terraza, las olas rompían contra la orilla con un ritmo constante. Recuerdo haber notado todo. Las orquídeas blancas dispuestas en altos jarrones de cerámica, las letras doradas detrás del mostrador, el suave tintineo de las copas cerca de la mesa de bienvenida, la línea de sombras de palmeras moviéndose lentamente por el suelo de mármol, y más allá del vestíbulo a través del cristal. El camino que conducía hacia el antiguo jardín junto al mar. Por un segundo, se me apretó la garganta. No por Sofía, sino porque conocía ese camino. Pero mi familia no lo sabía. Para ellos, yo solo estaba allí de pie en silencio. Porque estaba intimidada, porque lugares así se suponía que hacían sentir pequeña a alguien como yo. Mi madre se ajustó el bolso más arriba en el hombro y dijo, vamos a registrarnos.
Todos están cansados. Mi padre dio un paso adelante con el correo electrónico de confirmación ya abierto en su teléfono. Le gustaban los momentos en que el papeleo le hacía sentir que estaba a cargo. Sofía volvió a inclinar su teléfono hacia mí. Sonríe, Marisol, dijo. Intenta parecer que te estás divirtiendo. La miré, no con enojo. Solo el tiempo suficiente para que ella bajara el teléfono. Fue entonces cuando el gerente del resort salió de detrás de la recepción. Era alto, bien vestido, con una placa de nombre plateada que atrapaba la luz del vestíbulo cuando se giraba. Lo reconocí antes de que él me reconociera a mí, lo que me dio medio segundo para prepararme. No hubo tiempo suficiente. Julián Reyes se detuvo a mitad de camino. Su expresión cambió. No fue sorpresa exactamente. Fue calidez primero, luego reconocimiento, luego algo casi como alivio. Rodeó el mostrador, ignorando el teléfono de mi padre, ignorando la cámara de Sofía, ignorando la forma en que mi madre ya se había arreglado con su educada sonrisa de huésped. Me miró directamente a mí. Señorita Vargas, dijo, no sabíamos que llegaría con invitados. El vestíbulo se quedó en silencio de una manera que aún recuerdo. No completamente en silencio. El océano seguía allí. La gente seguía moviéndose. Alguien seguía riendo cerca del bar. Pero alrededor de mi familia, todo se detuvo. La sonrisa de Sofía cayó tan rápido que parecía que alguien se la había arrancado de la cara. La mano de mi madre se sacudió en la correa de su bolso, y el bolso se deslizó hasta la mitad de su brazo antes de que lo atrapara. Mi padre se volvió hacia mí como si me hubiera convertido en una persona que nunca había visto antes. Podía sentirlos a los tres esperando que yo explicara, esperando que me lo tomara a risa, esperando que me hiciera lo suficientemente pequeña como para encajar de nuevo en la versión de mí que ellos entendían. No lo hice. Solo asentí. Hola, Julián. Su rostro se suavizó. Es bueno verte. Sofía parpadeó. Espera, ustedes dos se conocen. Julián la miró, educado pero cauteloso. Sí. Mi madre tragó. Marisol. Miré su mano todavía apretada alrededor de la correa del bolso. Era extraño. Las cosas que notas cuando la gente finalmente se da cuenta de que quizás te ha juzgado mal. No tu cara, no tus sentimientos, su propia posición. Sofía se acercó a mí, su voz ahora más baja. ¿Por qué te conoce? Antes de decirte por qué esa frase cambió todas las vacaciones, necesito que entiendas algo sobre mi familia. Y si alguna vez has sido la persona que todos subestimaron hasta que necesitaron algo de ti, quédate conmigo. Porque la gente no se vuelve extraña para ti de repente. A veces lo hacen lentamente mientras todavía se llaman a sí mismos tu familia. Ahora, déjame llevarte atrás, no al resort, todavía no. Atrás a la casa donde aprendí por primera vez que el silencio podía transmitirse como una herencia. Crecí en una casa beige de 2 pisos en una calle tranquila donde cada jardín parecía intentar impresionar al siguiente. Mi madre plantaba hortensias en el porche delantero cada primavera. Mi padre lavaba los coches cada sábado por la mañana. Desde afuera, parecíamos estables, respetables, ordinarios de la manera en que las familias como la nuestra trabajaban duro para parecer ordinarias. Adentro, había reglas que nadie nunca escribió. Sofía era delicada. Yo era confiable. Sofía era emocional. Yo era dramática si lloraba. Sofía necesitaba aliento. Yo necesitaba disciplina. Era 2 años menor que yo, con cabello brillante, encanto fácil y el tipo de cara hacia la que los parientes se inclinan en las fotos. Ella aprendió temprano que si sonreía después de decir algo cruel, los adultos lo tratarían como personalidad. Yo aprendí temprano que si reaccionaba, me convertía en el problema. En las cenas familiares, ella contaba historias sobre mí como si yo no estuviera sentada allí. Marisol volvió a ordenar sus carpetas escolares por orden alfabético, decía, rodando los ojos. Juro que es como una contadora de 40 años atrapada en una adolescente. Todos se reían. Yo empujaba los guisantes por mi plato y fingía que no me importaba. Mi madre decía, tu hermana es solo organizada.
Pero sonreía al decirlo. A mi padre le gustaba la confianza de Sofía. La llamaba Chispa. Decía que tenían un don para la gente. Cuando yo trabajaba duro, él lo llamaba ser práctica. Cuando Sofía quería clases de baile, encontraban el dinero. Cuando yo necesitaba ayuda para pagar un viaje escolar, mi padre me sentaba con una calculadora y me explicaba el sacrificio. No creo que pensaran que estaban siendo crueles. Eso era parte de lo que lo hacía más difícil. La crueldad es más fácil de nombrar cuando llega con la voz alta. En mi familia, llegaba envuelta en sentido común. Eres mayor, Marisol. ¿Lo entiendes? Sofía necesita esto. No hagas de todo una competencia. Pero yo no estaba compitiendo. Esa era la cosa que nadie entendía. Solo estaba esperando ser considerada. Cuando tenía 19 años, tenía 2 trabajos y un horario de clases que apenas recuerdo ahora, excepto en fragmentos, luces fluorescentes, café con sabor a quemado, transbordos de autobús, credencial, recibos doblados en el bolsillo de mi delantal. Mis pies dolían tanto algunas noches que me sentaba en mi coche durante 20 minutos antes de poder obligarme a conducir a casa. Sofía estaba en la universidad entonces, publicando fotos de viajes de fin de semana que mis padres ayudaban a cubrir porque decían que estaba construyendo una red. Yo estaba trabajando turnos de cierre y turnos de apertura consecutivos porque estaba aprendiendo responsabilidad. En Acción de Gracias de ese año, llegué tarde porque un compañero de trabajo había llamado enfermo y me había quedado a cubrir. Todavía recuerdo el olor a pavó cuando abrí la puerta principal. Mantequilla tibia, salvia, cera de vela. La casa estaba ruidosa a la manera de las fiestas. Todos hablando a la vez. Me quité el abrigo cerca de las escaleras. Sofía levantó la vista del sofá y arrugó la nariz. Dios mío, Marisol, ¿vienes directamente del trabajo? Dije, sí. Ella se rió. Hueles a café y a aceite de freidora. Un primo también se rió, no porque fuera tan gracioso. Porque Sofía había hecho que fuera seguro reírse. Mi madre salió de la cocina secándose las manos con una toalla. Sofía, dijo ligeramente. No empieces. Sofía levantó ambas manos. ¿Qué? Es cierto. Mi padre no levantó la vista de trinchar el pavo. Me quedé allí con el abrigo todavía en un brazo y pensé por un segundo extraño que tal vez alguien diría algo real, algo simple. Déjenla en paz. Está cansada. Nos alegramos de que haya venido. Nadie lo hizo. Mi madre solo dijo, ve a lavarte, Marisol. La cena está casi lista. Así que subí. Me lavé las manos con el jabón con forma de concha en el baño de visitas. Recuerdo eso claramente porque me quedé allí demasiado tiempo dándole vueltas en la palma de la mano, tratando de no llorar. No por la broma, sino por lo normal que todos lo hacían sentir. Eso fue lo que me desgastó con el tiempo. No una gran traición, 1000 pequeñas permisividades. A mediados de los 20, había dejado de decirles cuando estaba pasando apuros. Dejé de mencionar las facturas vencidas. Dejé de explicar por qué faltaba a los cumpleaños o por qué no podía permitirme el regalo grupal o por qué a veces cenaba de pie sobre el fregadero porque sentarme me hacía darme cuenta de lo cansada que estaba. De todos modos, no preguntaban mucho, y cuando lo hacían, generalmente era de una manera que ya tenía la respuesta incorporada. Todavía trabajando todas esas horas, todavía en ese apartamento, todavía conduciendo ese mismo coche. Esa palabra me seguía a todas partes. Todavía atrasada, todavía cansada, todavía no lo suficientemente buena como para estar orgullosa. Hubo un invierno en que las cosas se pusieron tan mal que dormí en mi coche. No se lo dije a mis padres. No se lo dije a Sofía. Me dije a mí misma que era temporal porque de temporal sonaba menos aterrador que sin hogar. Mi apartamento se había caído después de un aumento de alquiler. No podía estirarme. Tenía un depósito ahorrado para un lugar más pequeño, pero el momento fue incorrecto. Un cheque de pago llegó tarde. Una factura médica me golpeó. Luego mi coche necesitó reparaciones. Y de repente, mi vida se convirtió en una serie de estacionamientos y baños públicos.
Y mantener mi uniforme de trabajo doblado cuidadosamente en el asiento trasero para que nadie lo supiera. La costa era donde estacionaba la mayoría de las noches, no en el lado caro, no cerca de los hoteles. Había un estacionamiento público a unos 10 minutos del distrito de resorts, lo suficientemente cerca como para escuchar el océano cuando el viento era el adecuado. Abría un poco la ventana, me envolvía con mi chaqueta y escuchaba las olas en la oscuridad. Ese sonido se convirtió en lo único que no me pedía nada. Al océano no le importaba si yo estaba atrasada. No preguntaba por qué no había planeado mejor. No se reía porque olía a café. Simplemente seguía moviéndose. Algunas mañanas antes de mi primer turno, bajaba a la playa con los zapatos en la mano y dejaba que el agua fría me tocara los tobillos. Luego iba a trabajar, me cepillaba los dientes en el baño de empleados, me recogía el pelo y sonreía a extraños que no tenían idea de que había dormido sentada. Fue por esa época cuando conocí a Elena Calderón. Pero no sabía, entonces, que conocerla me llevaría de regreso a ese vestíbulo del resort años después. No sabía que su nombre se convertiría en la razón por la que Julián Reyes me miraba con respeto. Y definitivamente no sabía que un día la misma familia que me llamó demasiado arruinada para importar estaría a mi lado en un vestíbulo de mármol, dándose cuenta de repente de que había partes de mi vida por las que nunca se habían preocupado lo suficiente como para preguntar. Conocí a Elena Calderón un martes por la mañana debido a un recibo. Eso suena pequeño, pero la mayor parte de mi vida cambió debido a cosas pequeñas. Un cheque de pago atrasado, una luz trasera rota, un aumento de alquiler, una mujer que olvida su recibo en una cabina de una cafetería cerca de la ventana. Trabajaba el turno de la mañana en un pequeño lugar de desayuno en la carretera de la costa. Era el tipo de lugar por donde pasaban los turistas de camino a restaurantes más bonitos, pero los lugareños venían porque el café era fuerte y los rellenos eran gratis. El suelo siempre se sentía un poco pegajoso, sin importar cuánto trapeáramos. El cajón de la caja registradora se atascaba si lo cerrabas con demasiada fuerza. El cocinero tenía un calendario pegado cerca de la parrilla con los días libres solicitados de todos circulados en rojo. Esa mañana, había dormido quizás 3 horas en mi coche. Lo recuerdo porque lo había escrito en la parte trasera de un recibo de gasolina. Como si llevar la cuenta lo hiciera sentir más controlado. 3 horas estacionamiento público frío. Luego doblé el recibo y lo metí detrás de mi tarjeta de débito. Elena entró alrededor de las 7:30. Llevaba un cardigan azul pálido a pesar de que no hacía frío, y se movía lentamente como si cada paso tuviera que negociarse primero con su cuerpo. Su cabello era plateado y recogido bajo en la nuca. Pidió té en lugar de café y preguntó si teníamos tostadas que no fueran demasiado elaboradas. Le dije que teníamos pan de masa madre, integral, de centeno y blanco. Me miró por encima del menú y dijo, tostada blanca, mantequilla a un lado. Tengo 81 años. Me he ganado lo simple. Casi sonreí. Casi. Le traje el té en una de nuestras tazas blancas astilladas y puse la mantequilla en un plato pequeño junto a la tostada. Me dio las gracias por mi nombre porque había leído mi credencial. La mayoría de la gente no lo hacía. La mayoría me llamaba cariño o señorita o simplemente levantaba un dedo cuando necesitaban algo. Elena dijo, Marisol, ese es un buen nombre. Yo dije, gracias. Parecía querer decir más, pero no lo hizo. Lo agradecí. Las personas que preguntan demasiado pronto generalmente no preguntan por ti. Están preguntando para satisfacerse a sí mismas. Volvió al día siguiente, luego el viernes, luego el lunes siguiente. Siempre té, siempre tostada blanca, mantequilla a un lado, a veces huevos revueltos y decía que se sentía ambiciosa. Al principio, solo hablábamos de cosas prácticas, el clima, la construcción de carreteras, si la cafetería había cambiado de proveedores de mermelada. Una mañana, me preguntó si sabía dónde estaba la farmacia más cercana porque su conductor había cancelado y necesitaba recoger una receta antes del mediodía. Le dije que podía hacerlo después de mi turno si no le importaba esperar. Me estudió por un segundo, no con sospecha, con cuidado. No tienes que hacerlo, dijo. Sé que estás trabajando. Salgo a las 11. ¿Te ves cansada? La mayoría de la gente decía eso como una acusación.
Elena lo dijo como un hecho. Ella deseaba poder hacerlo más fácil. No supe qué hacer con eso. Así que limpié el borde de la mesa con mi toalla y dije, estoy bien. Ella no discutió. Solo abrió su bolso y sacó un pequeño papel con el nombre de la farmacia, su fecha de nacimiento y el número de la receta escrito con letra limpia. Puede haber un copago, dijo. Hay efectivo en este sobre. Cuéntalo antes de irte. Lo hice, no porque pensara que me engañaría, sino porque me lo había pedido. Y sentí que respetaba la importancia de hacer las cosas bien. Después de mi turno, conduje hasta la farmacia. Esperé en la fila detrás de un hombre que discutía sobre el seguro y una madre que intentaba evitar que dos niños tocaran el mostrador de dulces. Firmé la pequeña almohadilla electrónica. Revisé el nombre en la bolsa 2 veces. Calderón, Elena M. Recuerdo haber visto ese apellido y sentir que debería reconocerlo, pero estaba demasiado cansada para perseguir el pensamiento. Cuando regresé con la receta, Elena estaba sentada en la misma cabina con las manos cruzadas sobre el asa de su bolso. Regresaste, dijo. Me pediste que lo hiciera. Algo cambió en su rostro. Luego fue pequeño. Un ablandamiento, como si poder contar con una persona la hubiera sorprendido. Después de eso, comenzó a pedirme pequeños recados. Nada dramático. Una recogida en la farmacia, sellos. Una tarjeta de cumpleaños para una sobrina que dijo que probablemente no llamaría. Una lata de un té específico que le gustaba de un mercado a 3 calles de distancia. Siempre me pagaba. Siempre lo anotaba en un pequeño cuaderno verde. Fecha, recado, cantidad, propina. Le dije una vez que no necesitaba dar tanta propina. Ella cerró el cuaderno y dijo, no te acostumbres a rechazar lo que la gente te debe. No respondí. Esa frase se quedó conmigo más tiempo de lo que esperaba. Por esa época, Sofía publicó fotos de un fin de semana en Palm Springs. Grandes gafas de sol, bebidas junto a la piscina. Mi madre comentó con 3 emojis de corazón. Mi padre escribió, disfrútalo, hija. Te lo has ganado. Lo vi mientras estaba sentada en mi coche afuera de una lavandería, esperando que se secaran mis camisas de trabajo. La batería de mi teléfono estaba al 12%. Mi cena era una barra de granola de la guantera. Miré el comentario por un minuto, luego puse la pantalla boca abajo en el asiento del pasajero. Te lo has ganado. No estaba enojada exactamente. Solo estaba cansada de una manera que la ira no podía alcanzar. Elena lo notó a la mañana siguiente. No preguntó qué había pasado. Solo me deslizó el pequeño tazón de mermelada de fresa después de que dejé su té. Deberías comer algo, dijo. Estoy trabajando. Yo también. La miré. Ella levantó su taza de té. Sobrevivir es trabajar. Esa fue la primera vez que me senté con ella por más de un minuto. No mucho. Solo lo suficiente para media tostada mientras la cafetería estaba tranquila. Y el cocinero fingía no ver. Ella preguntó dónde vivía. Mentí. Dije, cerca. Ella miró por la ventana hacia la carretera, luego de nuevo hacia mí. Cerca puede significar muchas cosas. Mantuve mis manos alrededor de la taza que me había empujado. Ahora mismo significa cerca. Ella asintió una vez. No me compadecía de una manera que importara. La lástima tiene un peso. La gente piensa que es suave, pero puede aplastarte. Elena me dio espacio en su lugar. Unas semanas después, me preguntó si podía llevarla a algún lugar después de mi turno. Dije que sí antes de preguntar dónde. Me dio una dirección escrita en papel grueso color crema del resort. Era para el resort, no la entrada principal. Un camino lateral, acceso para el personal, una puerta de seguridad con un pequeño teclado y una caseta de guardia cubierta de bugambillas. Casi le dije que no podía. Mi uniforme olía a café. Mi cabello estaba mal recogido. Había servilletas de comida rápida en el suelo de mi coche, y la puerta del pasajero hacía un ruido al abrirse. Elena me vio dudar. Es solo un jardín, dijo.
Pero no era solo un jardín. Incluso entonces, antes de entender nada, podía sentirlo. El guardia la reconoció inmediatamente. Buenas tardes, señora Calderón. Señora Calderón, no Elena. No, mamá. Señora Calderón. Abrió la puerta sin hacer preguntas, pero sus ojos se fijaron en mí por un segundo. No con rudeza. Con curiosidad. Conduje lentamente por un camino de servicio estrecho bordeado de palmeras. Trabajadores con uniformes caqui movían carros de toallas limpias. Alguien estaba podando setos cerca de un sendero de piedra. Había cestas de lavandería, camiones de reparto, portapapeles, radios sujetas a cinturones. No era la versión de lujo que la gente fotografía. Era la versión que funcionaba con horarios y dolores de espalda y personas recordando que puerta se atascaba cuando la humedad era alta. Elena me dirigió a un pequeño estacionamiento cerca de la parte trasera de la propiedad. Justo ahí, dijo. La ayudé a salir del coche, aunque ella fingió no necesitar ayuda hasta el último segundo. Luego caminamos por un sendero sombreado por árboles de uva de mar. El océano apareció lentamente. Primero el sonido, luego la luz, luego el agua, ancha y brillante más allá de un muro bajo de piedra, y allí, frente a él, había un banco blanco envejecido. La pintura se había desprendido en los bordes. Un reposabrazos tenía una pequeña grieta cerca de la curva. Parecía cuidado pero viejo, como si alguien hubiera elegido no reemplazarlo. Elena se sentó en él con un suspiro que intentó ocultar. Yo me quedé a su lado, sin saber si se suponía que debía irme. Ella palmeó el espacio a su lado. Siéntate, Marisol. Así que me senté. Por un tiempo, ninguna de las dos habló. El viento se movía por el jardín. En algún lugar detrás de nosotras, los aspersores se encendieron con un suave ritmo mecánico. Podía oler sal, tierra húmeda y jazmín. Elena miró el agua. Mi esposo me propuso matrimonio en este banco, dijo. No supe qué decir, así que dije lo único verdadero. Es hermoso. Lo es, dijo. Pero la gente arruina las cosas hermosas cuando solo ven lo que pueden obtener de ellas. La miré entonces. Ella todavía estaba mirando el océano. Solía pensar que la familia significaba las personas que protegerían lo que te importaba cuando tú no podías, dijo. Luego tuve la edad suficiente para aprender que algunas personas solo protegen lo que les beneficia. Las palabras cayeron en silencio, no como un consejo, sino como una puerta que se abría en algún lugar al que yo no estaba lista para entrar. Ella se volvió hacia mí. La gente te muestra lo que valora cuando cree que no tienes nada que darles. En ese momento, pensé que estaba hablando de otras personas. Años después, me di cuenta de que me había estado preparando. Durante años, después de que Elena me dijo eso, lo llevé conmigo sin saber que lo estaba llevando. La gente te muestra lo que valora cuando cree que no tienes nada que darles. Pensé en ello cuando mi madre me llamó 2 semanas antes del viaje al resort. Estaba en mi cocina organizando el correo en pilas sobre el mostrador, facturas, basura, un cupón de farmacia, un aviso de mi compañía de seguros de coche que necesitaba leer con atención cuando tuviera más energía. Mis zapatos de trabajo estaban junto a la puerta con un cordón deshilachado en la punta. Mi teléfono vibró contra el laminado. Mamá, casi lo dejé ir al buzón de voz. No porque odiara hablar con ella. Nunca fue tan simple. Era porque cada llamada de mi madre tenía un pequeño anzuelo. Una solicitud, una corrección, un recordatorio de que no había visitado lo suficiente, llamado lo suficiente, intentado lo suficiente. Respondí de todos modos. Hola, mamá. Marisol, cariño, dijo, y pude escuchar platos de fondo. ¿Estás ocupada? Así empezaba cuando ya sabía lo que quería un poco. ¿Qué pasa? Bueno, dijo, alargando la palabra, tu padre y yo vamos a hacer ese viaje a la playa con Sofía el próximo mes, el que ella ha estado esperando con ansias. Miré el sobre en mi mano. El nombre del resort estaba impreso en la confirmación de viaje que ella me había enviado mientras hablaba. Apareció en la pantalla de mi teléfono un segundo después. Resort Puerto Calderón.
Por un momento, la cocina se quedó muy quieta. No en silencio. La nevera zumbaba. El perro de un vecino ladró una vez afuera. Un camión pasó por la calle, pero dentro de mí, algo dejó de moverse. Puerto Calderón. No había pronunciado ese nombre en voz alta en mucho tiempo. Mi madre siguió hablando. La amiga de Sofía iba a venir, pero canceló y tenemos un espacio extra. La situación de la habitación ya está arreglada y tu padre dijo que sería una pena desperdiciarla. Una pena desperdiciarla. No queremos que estés aquí. No pensamos en ti. Había una vacante y yo encajaba en ella. Eso es bonito, dije. Podrías usar un descanso, añadió. Trabajas mucho. Había una dulzura en su voz que casi sonaba a preocupación, excepto que la preocupación suele hacer preguntas. Mi madre prefería las conclusiones. Antes de que pudiera responder, escuché a Sofía de fondo. Dile que tiene un spa de verdad, mamá. Probablemente piensa que unas vacaciones son dormir más allá de las 6. Mi madre soltó una risita. La que intentaba hacer que la crueldad sonara social. Sofía, dijo ligeramente, luego al teléfono. Solo está emocionada. La escuché. Oh, no seas así, Marisol. Dejé el aviso del seguro. Había tantas cosas que podría haber dicho. Podría haber dicho que ya había estado en Puerto Calderón. No a través del vestíbulo principal, no como huésped con una bata doblada en la cama, pero había caminado por sus caminos de servicio y me había sentado en su jardín y había sostenido cálidas bolsas de papel de farmacia en el asiento de mi pasajero mientras Elena Calderón observaba el océano desde aquel banco blanco. Podría haber dicho que el lugar significaba algo para mí. Podría haber dicho el nombre de Elena. En su lugar, volví a mirar el correo electrónico reenviado. 3 noches, vista al mar, llegada el viernes. Puedo ir, dije. Mi madre hizo una pausa como si hubiera esperado que yo lo dificultara. Oh, bien. Eso es bueno. Se lo diré a tu padre. De fondo, Sofía dijo, dile, casual de resort. No, casual de cafetería. Mi madre bajó la voz. Solo empaca algo bonito, cariño. Ahí estaba de nuevo. Cariño, la palabra que usaba cuando quería que yo aceptara un insulto como instrucción. Me las arreglaré, dije. Después de colgar, me quedé en mi cocina más tiempo del necesario. El correo sin clasificar. La pantalla de mi teléfono se puso oscura. Podía ver mi reflejo débilmente en la puerta del microondas, más vieja que la chica que dormía en su coche, todavía cansada a veces, todavía cuidadosa con el dinero, pero no la misma. Esa noche abrí mi armario y bajé mi vieja bolsa de viaje de la estantería. La cremallera se atascaba en la esquina, y el asa había empezado a romperse cerca de la costura. Me senté en el borde de mi cama con una aguja e hilo negro, tratando de arreglarla lo suficientemente bien como para que aguantara. A mitad de camino, recordé el cuaderno verde de Elena. Fecha, recado, cantidad, propina. No te acostumbres a rechazar lo que la gente te debe. Amarré el hilo y lo corté con tijeras de cocina. La mañana del viaje, mi padre me recogió porque mi madre dijo que serían más fácil para todos. Sabía lo que eso significaba. Mi coche los incomodaba. No lo suficiente como para ayudar, solo lo suficiente como para evitar ser vistos con él. Ricardo se detuvo exactamente a las 7:30 en su impecable SUV. Sofía ya estaba en el asiento trasero con un café para llevar, gafas de sol en la cabeza y 2 maletas a juego a su lado. Miró mi bolso cuando abrí la puerta. Luego me miró a mí. ¿Ese es tu equipaje? Buenos días, Sofía. Ella sonrió. No, en serio. ¿Es todo eso? Mi padre me miró por el espejo retrovisor. No tenemos mucho espacio en el maletero, Marisol. Cabe a mis pies. Sofía soltó una risita y levantó su teléfono. Esto es realmente perfecto, humillante, muy estilo cápsula. Mi madre se volvió desde el asiento delantero. Chicas, que tengamos un buen viaje, chicas.
Ambas teníamos más de 30 años, pero cada vez que Sofía era cruel, mi madre nos convertía en niñas de nuevo, para que nadie tuviera que ser responsable. En el aeropuerto, Sofía se movía como si estuviera siendo filmada, incluso cuando no lo estaba. Tomó fotos de su tarjeta de embarque, su café, su equipaje junto a la ventana. Le pidió a mi padre que volviera a tomar una porque la iluminación la hacía parecer pálida. Yo estaba junto a la estación de carga con mi bolso entre los pies. Mi madre me entregó una copia impresa de la confirmación del resort. Por si se te agota el teléfono, dijo. No era algo malo de hacer. Eso era lo que hacía a mi madre complicada. Podía recordar la amabilidad práctica mientras pasaba por alto la herida más grande por completo. Doblé el papel y lo puse en el bolsillo delantero de mi bolso. Sofía me miró de reojo. No lo pierdas. Lugares como este cobran por todo. Ricardo soltó una risita seca. Ella no se equivoca. Miré hacia las ventanas donde los aviones se movían lentamente por la pista. En el cristal, podía ver a mi familia detrás de mí. Sofía ajustándose el cabello. Mi madre alisando arrugas invisibles de su blusa. Mi padre revisando el grupo de embarque como si fuera un documento legal. Parecían una familia yendo de vacaciones. Yo parecía alguien a quien se le permitía venir. En el avión, Sofía se sentó junto a la ventana y habló por encima de mi madre sobre la playa privada del resort. Tienen servicio de habitaciones toda la noche, dijo. Y estas cabañas que son imposibles de reservar a menos que sepas cómo hacerlo bien. Mi padre dijo, menos mal que tú sí sabes. Sofía sonrió. Obviamente. Luego me miró. ¿Alguna vez has pedido servicio de habitaciones, Marisol? Podría haber dicho sí. Elena una vez había insistido en que pidiera sopa de la cocina del resort cuando tuve fiebre y fingí que no la tenía. Rosa me la trajo ella misma por el pasillo del personal con galletas y té y una mirada que decía que Elena le había dicho que no me dejara discutir. Pero mi familia no conocía a Rosa. No conocían el té favorito de Elena. No conocían el banco. Así que dije, no a menudo. Sofía se rió. Eso significa no. Mi madre le tocó el brazo. ¿Sofía? ¿Qué? Solo preguntó. Nadie dijo nada después de eso. El avión se elevó a través de una capa gris de nubes, y vi la ciudad encogerse en líneas, techos y carreteras. Pensé en las manos de Elena dobladas sobre su bolso. Pensé en la forma en que había dicho señora Calderón, como si me estuviera presentando a un nombre que entendería más tarde. Cuando aterrizamos, el aire era más cálido, más salado. Mi cuerpo lo reconoció antes de que me permitiera pensar en ello. En la recogida de equipaje, Sofía hizo una pequeña escena para encontrar sus maletas. Ricardo las levantó de la cinta para ella. Mi madre le recordó que no rayara el cuero. Mi bolso había sido equipaje de mano, así que esperé cerca de un pilar y revisé mi correo electrónico de trabajo por costumbre. No estás trabajando en serio todavía, dijo Sofía. Estoy revisando algo. Necesitas ayuda para relajarte. Ricardo rodó una maleta hacia mí. Ella tiene razón. Intenta estar presente. Te incluimos para que pudieras disfrutar. ¿Incluida? Había palabras que sonaban generosas hasta que escuchabas dónde te colocaban. En el coche de alquiler, Sofía tomó el asiento del pasajero delantero porque se mareaba en los coches, aunque nunca la había visto marearse en mi vida. Mi madre se sentó a mi lado en la parte trasera y abrió un paquete de mentas. Mi padre condujo con la dirección del resort introducida en el GPS. A medida que la carretera se curvaba hacia la costa, el océano apareció entre los edificios en rápidos destellos de azul. Se me apretó el pecho. Mantuve la cara vuelta hacia la ventana. Cuanto más nos acercábamos, más familiar se volvía la luz. El resplandor blanco de las paredes de estuco, las palmeras inclinándose ligeramente hacia el agua, los caminos de servicio medio ocultos detrás de los setos. Un camión de reparto aparcado cerca de una entrada lateral. Lo recordaba demasiado claramente. Sofía se giró en su asiento. ¿Estás callada? Estoy bien. Pareces nerviosa. No lo estoy,
Ella sonrió como si esa respuesta la divirtiera. Vamos, Marisol. Sabes que eres la pobre. No es un insulto si es verdad. Mi madre suspiró. Sofía, por favor. Pero no dijo, no le hables así a tu hermana. Mi padre mantuvo la vista en la carretera. Ninguno la corrigió. Observé pasar una hilera de árboles de uva de mar fuera de la ventana. Por un segundo, casi pude ver la mano de Elena acariciando el espacio a su lado en el banco. Siéntate, Marisol. La entrada del resort apareció un minuto después. Palmeras altas, piedra crema, letreros pulidos, el tipo de lugar que mi hermana creía que podía decir quién pertenecía y quién no. Sofía se inclinó hacia el parabrisas, ya levantando su teléfono. Intenta no parecer demasiado abrumada, dijo. Lugares como este pueden saber cuando alguien no pertenece. Vi la costa más allá de las puertas de cristal. Luego, más atrás, apenas visible a través del paisaje, el camino hacia el viejo jardín. Y esa fue la primera vez ese día que casi sonreí. El coche se detuvo bajo la entrada del resort y por un segundo nadie se movió. Sofía seguía filmando a través del parabrisas. Mi padre esperaba al aparcacoches como si hubiera practicado este momento. Mi madre se revisó el pintalabios en el pequeño espejo de su polvera, luego la cerró con un suave clic. Yo me senté en el asiento trasero con mi vieja bolsa contra mis rodillas. El aparcacoches abrió la puerta de Sofía primero. Por supuesto que lo hizo. Ella ya le había sonreído antes de que él llegara a la manija. Bienvenidos a Puerto Calderón, dijo. Sofía salió como si estuviera llegando a un lugar que la esperaba. Yo salí por el otro lado. El aire cálido tocó mi cara, y debajo del olor a piedra pulida y flores, capté la sal. Esa misma sal, la que se había metido en mi ropa hace años cuando dormía cerca del agua y fingía que solo estaba entre lugares. Mi padre entregó sus llaves al aparcacoches y dijo, tenga cuidado con él. Sofía se rió suavemente. Papá, aquí aparcan coches más bonitos que el tuyo. Él sonrió porque era Sofía. Me ajusté la bolsa al hombro. El asa tiraba de la costura. Sofía volvió a notarlo. Esta vez no dijo nada. Solo la miró, luego a las puertas de cristal, como si estuviera decidiendo si me avergonzaría más dentro o fuera. Las puertas se abrieron antes de que llegáramos a ellas. Primero salió el aire fresco, luego el vestíbulo, mármol blanco, ventanas altas, orquídeas dispuestas como si alguien hubiera medido el silencio a su alrededor. Un largo mostrador de recepción con letras doradas detrás. El océano se extendía más allá del cristal como si hubiera sido colocado allí para que la gente lo admirara sin llegar a entenderlo nunca. Sofía levantó su teléfono inmediatamente. Dios mío, susurró, aunque no lo suficientemente bajo como para que fuera privado. Este lugar es una locura. Mi madre sonrió de esa manera aliviada que hacía cuando el lujo confirmaba que había tomado una buena decisión. Mi padre se dirigió al mostrador de recepción con el correo electrónico de confirmación listo en su teléfono. Yo me encargo del registro. Ese era su papel. Documentos, reservas, recibos. Cualquier cosa con un número le hacía sentir seguro. Yo me quedé un paso detrás de ellos, no escondiéndome, solo escuchando. El vestíbulo había cambiado desde la última vez que pasé por el lado de los huéspedes. Nuevas sillas cerca del bar, diferentes flores, un aroma más suave en el aire, algo cítrico debajo de las orquídeas, pero la luz era la misma. La luz entraba por el cristal y hacía que todo pareciera lo suficientemente limpio como para perdonarse a sí mismo. Más allá de las ventanas, entre dos palmeras, vi la curva del camino hacia el viejo jardín. Se me apretó la garganta. Sofía giró su teléfono hacia mí. Sonríe, Marisol, dijo. Intenta parecer que te estás divirtiendo. La miré el tiempo suficiente para que su brazo se bajara. Fue entonces cuando Julián salió de detrás de la recepción. Estaba hablando con un joven empleado que sostenía una tableta. Tenía una mano ligeramente levantada a mitad de la instrucción, su placa plateada atrapando la luz. Luego me vio. Se detuvo. Yo había sabido que este momento podría ocurrir.
Lo había pensado en el coche mientras Sofía decía que lugares como este sabían quién pertenecía. Me había preparado para asentir, para mantener la cara tranquila, para dejar que el momento pasara sin darle a mi familia nada de lo que aferrarse. Pero prepararse para el reconocimiento no es lo mismo que recibirlo. La expresión de Julián cambió lentamente. Primero sorpresa, luego calidez, luego algo cauteloso, casi protector. Rodeó el mostrador. Mi padre levantó la vista, irritado por medio segundo, probablemente pensando que Julián se saltaba a la persona con la reserva. Luego Julián me miró directamente a mí. Señorita Vargas, dijo. No sabíamos que llegaría con invitados. El silencio que siguió no estaba vacío. Estaba lleno. Lleno del teléfono de Sofía bajándose. Lleno de la correa del bolso de mi madre deslizándose de su hombro. Lleno del rostro de mi padre volviéndose hacia mí como si se hubiera saltado una línea en un contrato. Lo sentí todo. También sentí el jardín más allá del cristal. Asentí una vez. Hola, Julián. Su rostro se suavizó. Es bueno verte. Sofía parpadeó. Espera. ¿Ustedes dos se conocen? Julián se volvió hacia ella con una educación practicada. Sí. La mano de mi padre se apretó alrededor de su teléfono. ¿Cómo exactamente? Antes de que pudiera responder, Sofía soltó una risita. Demasiado rápida, demasiado brillante. Dios mío, Marisol, dijo. ¿Trabajaste aquí o algo así? Mi madre hizo un pequeño sonido en voz baja. Sofía siguió, sonriendo como si todavía pudiera hacer esto divertido si se movía lo suficientemente rápido. ¿Cómo limpieza, recepción? Quiero decir, eso en realidad explicaría mucho. La expresión de Julián cambió, no drásticamente. Su mandíbula solo se tensó un poco. Sus ojos se movieron de Sofía a mí como si preguntara si quería que respondiera. No lo hice. Había aprendido hace mucho tiempo que la gente revela más cuando les dejas seguir hablando. No, dije, solo eso. La sonrisa de Sofía se torció. No, no, mi padre miró entre Julián y yo. Entonces, ¿por qué te conocería el gerente? Julián dijo, la señorita Vargas ha estado conectada a Puerto Calderón durante algún tiempo. ¿Conectada? Era el tipo de palabra que no revelaba nada y de alguna manera empeoraba todo para mi familia. Mi madre se enderezó. Marisol, la miré. Solía venir aquí a veces. ¿Para qué? Preguntó Sofía. Volví a mirar las ventanas. ¿Para alguien? Ninguno de ellos supo qué hacer con eso. Julián se volvió ligeramente hacia la recepción. Déjeme que se encarguen de su registro en privado, señor Vargas, ¿puedo ver la reserva? Mi padre le entregó su teléfono, pero el gesto había cambiado. Hace un minuto, había sido el hombre a cargo de la reserva. Ahora, le estaba pasando su teléfono a alguien que acababa de dejar claro que yo importaba en una habitación donde él pensaba que no. Un empleado se acercó con una tableta. Julián le habló en voz baja. Por favor, asegúrese de que el grupo Vargas sea asistido sin demora. Las cejas de Sofía se levantaron. ¿Sin demora? Julián le dio una sonrisa profesional. Los días de viaje son agotadores. Está bien, dijo mi padre. Reservamos vista al mar. Sí, dijo Julián. Lo veo. Luego me miró. ¿Preferiría que le subieran té más tarde? Los ojos de mi madre se movieron hacia mí. El teléfono de Sofía ya no apuntaba a nada. Dije, ahora mismo no. Por supuesto. Ahora mismo no. No, no. Me di cuenta de mi error tan pronto como lo dije. Sofía también lo captó, su cabeza inclinada. El empleado regresó con las tarjetas de acceso dentro de pequeños sobres crema. Mi padre los tomó demasiado rápido. Mi madre guardó la suya en su bolso. Sofía seguía mirándome como si viera un objeto en una habitación que antes no había estado allí.
Apenas nos habíamos apartado del mostrador cuando una mujer con uniforme de limpieza cruzó el vestíbulo llevando una pila doblada de formularios de ropa de cama en un portapapeles. Miró, luego se detuvo. Marisol, conocí su voz antes de girarme por completo. ¿Rosa? Parecía mayor, pero no mucho. Su cabello estaba recogido de la misma manera, apretado y práctico, y llevaba un bolígrafo detrás de la oreja. Por un segundo, olvidé que mi familia estaba allí de pie. Hola, Rosa. Su rostro se abrió con una especie de calidez que hizo que el vestíbulo se sintiera más pequeño. Se acercó a mí, luego pareció recordar dónde estábamos, y se contuvo de abrazarme demasiado de repente. «Estás aquí», dijo. Nadie me dijo. Fue de última hora. Los ojos de Rosa se suavizaron. Por supuesto. Esas dos palabras contenían más comprensión que toda la invitación de mi madre. La voz de Sofía interrumpió. ¿También conoces al personal de limpieza? Rosa la miró, no con rudeza. Solo el tiempo suficiente. Luego me miró de nuevo. El jardín se ve bien este año. Miguel ha estado terco con el jazmín. Sentí que algo se aflojaba en mi pecho. Bien, dije. A Elena le habría gustado eso. Rosa asintió una vez. Mi madre se quedó inmóvil ante el nombre, no porque lo reconociera, sino porque escuchó el peso en él. Antes de que alguien pudiera preguntar, un hombre con una camisa de jardinería entró por las puertas de la terraza, secándose las manos con una toalla. Me vio y levantó una mano. Señorita Marisol, llamó suavemente. Debería ver que las camas del oeste florecieron temprano esta temporada. Sofía lo miró a él y luego a mí. Señorita Marisol. La vi procesarlo. No, Marisol. No, hola, Marisol. Un camarero pasó con una bandeja de bebidas de bienvenida y se detuvo cerca de nosotros. Señorita Vargas. La cocina todavía tiene la mezcla de manzanilla si la quiere más tarde. Dije, gracias. Mi padre se aclaró la garganta. Era el sonido que hacía antes de preguntar sobre precios, garantías o cosas que creía que alguien estaba ocultando. Sofía se acercó a mí. Está bien, dijo en voz baja. ¿Qué es esto? ¿Qué es qué? No hagas eso. Su sonrisa había desaparecido. ¿Por qué todo el mundo aquí te conoce? Mi madre tocó el broche de su bolso, abriéndolo y cerrándolo a la vez. Marisol, pasaste mucho tiempo aquí. Podría haberles dicho, una versión de ello de todos modos. Podría haber dicho que solía llevarle recetas y té a Elena. Podría haber dicho que me sentaba con ella en el jardín cuando le dolían demasiado las manos para sostener una taza. Podría haber dicho que este lugar me había visto cuando ellos no lo habían hecho. Pero no estaban preguntando eso. Estaban preguntando si tenía dinero. Estaban preguntando si tenía estatus. Estaban preguntando si me había convertido en alguien a quien deberían haber tratado de manera diferente. Así que dije, solía venir aquí a veces. Mi padre entrecerró los ojos. ¿Por trabajo? Lo miré. No exactamente. La respuesta cayó entre nosotros. Pequeña, inútil. Verdadera. Sofía soltó una risita, pero no había humor en ella. Eso es muy vago. Sí. Mi madre volvió a decir mi nombre, más suave esta vez, como si quisiera que la rescatara de no saber. Marisol, pero yo estaba cansada de traducir mi vida en pedazos que pudieran aprobar. Julián intervino antes de que el silencio se volviera demasiado cortante. Sus habitaciones están listas, dijo. El servicio de botones puede llevar su equipaje. Sofía miró mi vieja bolsa. Está bien. La suya pesa como 4 libras. Los ojos de Rosa se movieron hacia la bolsa, luego hacia mi cara. No me compadecía. Eso importaba incluso entonces. Puedo hacer que alguien la suba, dijo. La tengo, le dije. Ella asintió, aceptando la respuesta sin hacerme defenderla. Caminamos hacia los ascensores, pero yo me movía más lento que los demás. Las puertas de la terraza estaban abiertas ahora.
Más allá de ellas, el sol de la tarde tocaba el camino del jardín en tiras doradas rotas. Las hojas de uva de mar se movían con el viento. Podía ver el banco blanco a lo lejos, pequeño, desgastado, todavía allí. Mi familia siguió caminando, llevando sus tarjetas de acceso y sus preguntas. Me detuve solo por un momento, el tiempo suficiente para respirar. El tiempo suficiente para recordar la voz de Elena. La gente te muestra lo que valora cuando cree que no tienes nada que darles. Entonces lo sentí. ¿Alguien observando? Me giré ligeramente. Sofía estaba a unos pasos detrás de mí, su teléfono bajado a un lado. Ya no sonreía. Sofía se quedó detrás de mí el tiempo suficiente para que me diera cuenta. Luego volvió a sonreír. No la sonrisa fácil que usaba cuando ganaba. Una más pequeña, más tensa, como si hubiera encontrado un hilo suelto y quisiera tiempo para tirar de él. ¿Vienes?, preguntó. Asentí y los seguí a los ascensores. Nuestras habitaciones estaban en el 7º piso, con vista al mar, como mi padre había dicho 2 veces ya. El pasillo estaba en silencio de esa manera costosa, todo alfombra gruesa y luz suave y puertas que se cerraban sin sonido. Sofía rodaba una de sus maletas detrás de ella mientras un botones llevaba las otras 2. Mi madre seguía tocando el sobrecrema con su tarjeta de acceso dentro como si estuviera comprobando que todavía era real. Yo llevaba mi propia bolsa. Mi habitación era más pequeña que las suyas al final del pasillo cerca de la máquina de hielo. Tenía una vista parcial del agua si me paraba cerca del lado izquierdo del balcón y miraba más allá de la línea del techo. No me importó. Puse mi bolsa en el soporte de equipaje, me lavé las manos y me quedé junto a la puerta del balcón por un minuto. El océano estaba más fuerte allí arriba. O tal vez solo estaba escuchando con más atención. Un golpe llegó menos de 10 minutos después. Mi madre entró sin realmente esperar a que la invitara. ¿Ya has desempacado?, preguntó, mirando la bolsa. No había mucho. Ella miró alrededor de la habitación. Sus ojos se posaron en la bata doblada sobre la cama, la pequeña tarjeta de bienvenida, la botella de agua de cristal sobre el escritorio. Luego se volvió hacia mí. Marisol, dijo, realmente deberías haber dicho algo. Sabía lo que quería decir. También sabía que no estaba lista para decirlo claramente. ¿Sobre qué? Ella suspiró. Sobre conocer gente aquí. No era un secreto. Su boca se apretó. Nos dejaste entrar allí completamente desprevenidos. Doblé el borde de la tarjeta de bienvenida con el pulgar, luego me detuve porque no era mía para arrugar. Nadie preguntó. Esa fue la primera vez que lo dije en voz alta. Nadie preguntó. Por un segundo, pareció casi dolida. No porque entendiera la herida. Porque la frase la había hecho sentir acusada. Eso no es justo, dijo. La miré. Ella se ajustó la correa de su bolso aunque ya lo tenía en el hombro. Ya conoces a tu hermana, bromea. Podrías haber evitado esa incomodidad. Casi sonreí entonces, pero no porque algo fuera divertido. Evitado. Así veía mi madre el dolor, no como algo que detener en la fuente. Como algo que manejar después, para que nadie más se sintiera incómodo. Yo no lo hice incómodo, dije. Ella miró hacia la puerta. Tu padre está confundido. Lo sé. Y Sofía se siente sorprendida. No dije nada. Mi madre esperó, quizás esperando que me disculpara. Cuando no lo hice, suavizó su voz. ¿Estás en algún tipo de problema, Marisol? Esa pregunta habría significado más años antes, cuando había dormido en un coche cerca del agua, cuando había comido galletas para cenar y me había dicho a mí misma que estaba bien. Cuando había necesitado que una persona de mi familia preguntara algo sin juicio. Ahora se sentía tarde, dije. No estoy en problemas. Entonces, ¿por qué no lo explicas? La miré más allá hacia la franja de océano fuera del cristal. Porque cada pregunta hoy ha sido sobre lo que este lugar puede hacer por ustedes, no sobre lo que significó para mí. La cara de mi madre cambió, pero solo por un momento. Luego se recompuso.
Eso es muy dramático. Ahí estaba. La vieja puerta cerrándose. Asentí una vez. Está bien. Se fue poco después, no enojada. Casi peor. Con cuidado, como si quisiera que el pasillo supiera que seguía compuesta. Esa tarde, nos reunimos en el vestíbulo para cenar. Sofía se había cambiado a un conjunto de lino blanco y pendientes dorados. Volvía a lucir impecable, pero sus ojos seguían moviéndose hacia la recepción, hacia el personal. Hacia mí, mi padre esperó hasta que nos sentamos en el restaurante antes de empezar. Así que, dijo, abriendo el menú, que también conoces al gerente, Julián, si ese es su nombre. Lo es. Él escaneó la lista de vinos. ¿Podría ayudar con las reservas? Tu hermana mencionó que el comedor de la azotea estaba completamente reservado. Sofía levantó la vista rápidamente. No lo dije así. Dijiste que querías ir, respondió él. Mi madre me miró con una pequeña esperanza. Sería agradable. Ya que lo conoces. Estoy segura de que hay una lista de espera, dije. Los ojos de Ricardo permanecieron en el menú. Eso no fue lo que pregunté. Lo sé. Sofía se reclinó. Guau. ¿Qué? Estás siendo extrañamente protectora con una reserva para cenar. No estoy siendo protectora. Entonces pregunta. No, la palabra era tranquila, pero cambió la mesa. Mi padre bajó el menú. Marisol, nadie está pidiendo nada irrazonable. Lo sé. Entonces, ¿por qué no ayudas? El camarero llegó antes de que tuviera que responder. Tomó los pedidos de bebidas, explicó los especiales y colocó un pequeño plato de aceitunas en el centro de la mesa. Eso les dio a todos unos segundos para fingir que la conversación no se había tensado. Pero a Sofía no le gustaban los cabos sueltos. A mitad de la cena, mientras mi madre hablaba del horario del spa y mi padre revisaba el clima, Sofía tenía su teléfono bajo cerca de su regazo. La vi mover el pulgar por la pantalla, no deslizándose, sino buscando. Una vez apartó la pantalla cuando miré. Después de la cena, desapareció cerca del mostrador de conserjería mientras mis padres esperaban junto a los ascensores. Regresó con un folleto doblado y una expresión más brillante. ¿Sabías que hacen eventos privados en el jardín? Preguntó. Mi madre sonrió. Eso suena encantador. Sofía me miró. Muy exclusivo. Bebí un sorbo de agua. A la mañana siguiente, las cosas se volvieron más obvias. Mi padre preguntó si podía hablar con Julián sobre eximir la tarifa del resort porque las familias no deberían ser explotadas. Dije, no. Preguntó sobre un mejor acceso a las cabañas. Dije, puedes preguntar al conserje. Preguntó sobre un recorrido privado por la parte antigua de la propiedad. Dije, esa zona no siempre está abierta a los huéspedes. Su expresión cambió. ¿A los huéspedes? Repitió. No respondí. Mi madre me observaba por encima de su café. Sofía observaba todo. Al mediodía, sabía más de lo que había sabido en el desayuno. Pude darme cuenta por la forma en que seguía diciendo el apellido de Elena sin decir el nombre de Elena. Puerto Calderón fue fundado por la familia Calderón, ¿verdad? Dijo casualmente cerca de la piscina. Creo que sí, dijo mi madre. Sofía me miró. Elena Calderón, ese nombre que dijiste ayer. Ella era importante. Doblé mi servilleta una vez. Sí, ¿cuánto de importante? Miré el agua moviéndose por los azulejos de la piscina. Para algunas personas, mucho. La boca de Sofía se tensó. Más tarde, la vi en una mesa sombreada cerca del bar, con la laptop abierta, las gafas de sol subidas al cabello. Tenía 3 pestañas abiertas por lo que pude ver al pasar detrás de ella. Historia del resort. Paquetes de eventos. Un viejo artículo sobre un intento de adquisición bloqueado. Hizo clic demasiado tarde. Yo seguí caminando. Esa tarde, deslizaron una nota por debajo de mi puerta. Papel crema del resort. Señorita Vargas,
Cuando le sea conveniente, el señor Reyes le pidió que pasara por la oficina administrativa. Doblé la nota y la guardé en mi bolsillo. La oficina administrativa estaba detrás del salón de huéspedes. Más allá de una puerta del personal que la mayoría de la gente nunca notaba. Dentro, el aire olía débilmente a impresora, tóner y café. Un tablón de horarios cubría una pared. Las solicitudes de mantenimiento estaban sujetas por fecha. Los formularios de acceso al jardín estaban en una bandeja cerca del escritorio. Julián se puso de pie cuando entré. Lamento molestarla. No lo haces. Él dudó, lo cual no era propio de él. Su hermana ha estado haciendo preguntas. Lo sé. Ella habló con el conserje sobre el uso privado del jardín junto al mar. Luego alguien llamó a eventos sobre una instalación nocturna mañana. Mi mano se quedó inmóvil alrededor de la nota doblada. El rostro de Julián era cauteloso. Hay más, dijo. Esperé. Ella preguntó específicamente si el viejo banco podía incluirse en la puesta en escena. Por un momento, no escuché nada más que el bajo zumbido del aire acondicionado de la oficina. Ni los teléfonos, ni las impresoras, ni el distante rodar de equipaje en el pasillo. Solo esa palabra. Banco. Miré a Julián. ¿Qué parte del jardín? Él ya sabía por qué preguntaba. Su voz bajó. El mirador oeste, dijo. El banco de Elena. No le respondí a Julián de inmediato. Miré los formularios de acceso al jardín en la bandeja junto a su escritorio. Estaban cuidadosamente agrupados, cada uno sellado con una fecha, nombre del huésped, tipo de evento, área aprobada, personal a cargo, notas. Había una regla para todo aquí. Esa había sido una de las cosas que Elena respetaba del resort cuando estaba en su mejor momento. No reglas por el poder. Reglas que protegían a las personas que realmente tenían que limpiar después. Reglas que mantenían tranquilos los lugares tranquilos. Reglas que aseguraban que la belleza no se convirtiera en algo alquilado por horas. ¿Fue aprobado? Pregunté. Julián negó con la cabeza. No por mi oficina. Eventos. Tomaron la consulta. Sin contrato. Sin pago. Sin autorización. Personal programado. No oficialmente, lo miré. Fue entonces cuando su expresión me dijo el resto antes de que lo dijera. Puede que ya estén montando. Dijo que un proveedor llegó por la entrada de Servicio Sur. Dijo que estaban con la señorita Vargas. Por un segundo, el nombre se sintió extraño. Señorita Vargas. Mío cuando Julián lo decía. De Sofía cuando quería la puerta abierta. Doblé la nota crema una vez, luego de nuevo, aunque ya estaba doblada. ¿Quién los dejó pasar? Un guardia temporal. Vio el apellido de la familia en el bloque de habitaciones y pensó que había sido aprobado. Julián parecía enojado, pero de la manera controlada en que la gente lo hace cuando ya está pensando en la corrección en lugar de la reacción. Me estoy encargando de eso por separado, dijo. Asentí. Mi mano estaba firme cuando puse la nota en su escritorio. Eso me sorprendió un poco. Dentro, algo se había quedado muy tranquilo. No pacífico, no insensible. Simplemente tranquilo de la manera en que el aire se queda quieto antes de una fuerte lluvia. Llévame allí, dije. Pasamos por el pasillo del personal en lugar del vestíbulo. Estaba agradecida por eso. El pasillo olía débilmente a detergente de lavandería y limpiador de pisos. Alguien había apoyado un carrito de servicio cerca de la pared con toallas dobladas apiladas en cuadrados blancos perfectos. Una radio crepitó una vez, luego se quedó en silencio. En un tablón de anuncios cerca del reloj de fichar, alguien había pegado un dibujo infantil del océano con olas de crayón azul y un sol amarillo torcido. Cosas ordinarias, cosas necesarias, el tipo de cosas que mi hermana nunca filmaba. Julián caminó a mi lado sin prisa. Puedo detenerlo antes de que lo vea, dijo. No. Él me miró. Yo seguí caminando. Necesito ver lo que hicieron. Él no discutió.
Cuando salimos, el calor de la tarde se posó en mi piel. El sendero del jardín se curvaba entre la uva de mar y el jazmín, de la misma manera que siempre lo había hecho. Por unos segundos, casi pude fingir que todo estaba bien. Luego escuché risas. Primero la de Sofía, brillante, controlada, actuando para alguien, luego el suave tintineo de un vaso. Luego la voz de un hombre diciendo, si angulamos las luces desde aquí, el banco enmarca el agua. Me detuve antes de que el mirador oeste apareciera por completo. Julián se detuvo conmigo. Había sillas blancas plegables dispuestas en semicírculo cerca del muro bajo de piedra. 2 cubos de champán estaban sobre una mesa cubierta con lino. Una florista estaba sujetando flores pálidas al borde del banco con un delgado alambre verde. Alguien había cubierto el respaldo con una tela de color crema transparente, cubriendo la pintura desconchada y la pequeña grieta del reposabrazos. El banco se veía mal, no dañado, peor, disfrazado, como si alguien hubiera decidido que su historia era inconveniente y la hubiera cubierto con algo más bonito. Sofía estaba cerca del centro, con un vestido de coral, hablando con una mujer con una tableta. Mi madre estaba a su lado, sosteniendo su bolso con ambas manos. Mi padre estaba cerca del muro hablando con un hombre con un blazer que tenía la sonrisa pulcra de alguien que usaba palabras como asociación y de oportunidad. Sofía me vio primero. Su cara cambió, pero solo brevemente. Luego sonrió. Ahí estás, dijo como si llegara tarde a algo que había acordado. La florista siguió trabajando. La miré las manos. Por favor, detente, dije. La mujer se quedó inmóvil con el alambre entre los dedos. Sofía se rió una vez. Ok, entrada dramática. Julián dio un paso adelante. Esta instalación no ha sido autorizada. La mujer de la tableta pareció preocupada de inmediato. Nos dijeron que la aprobación familiar era suficiente. La sonrisa de Sofía se tensó. Lo es. Solo estamos aclarando un malentendido. Volví a mirar el banco. La tela se movía ligeramente con la brisa. Debajo, pude ver el borde de la pintura blanca desconchada. Quítalo, dije. Los ojos de Sofía se entrecerraron. Disculpa. La tela, las flores, todo. Mi madre intervino rápidamente, su voz baja. Marisol, no hagas esto aquí. ¿Hacer qué? Hacer una escena. Ahí estaba. Siempre la escena. Nunca el daño. Sofía se cruzó de brazos. Es una instalación privada. No un crimen. No está aprobada. Es un banco. La palabra golpeó más fuerte de lo que esperaba. Un banco. Para ella, eso era todo lo que era. Un atrezo, una forma y una fotografía. Un lugar para poner flores y champán y cualquier versión de sí misma que quisiera que la gente admirara. Mi padre se acercó. Marisol, seamos razonables. Lo soy. Esto podría ser bueno para todos. Dijo que el hombre con el que estaba hablando representaba a un grupo de eventos de lujo. Están interesados en organizar aquí más formalmente. Sofía tiene una conexión a través del círculo de su prometido. Podría ser una verdadera oportunidad para quién. Él frunció el ceño. Para la familia. Sofía aprovechó esa apertura. Exacto. Y honestamente, si tienes alguna influencia aquí, no entiendo por qué actúas como si ayudarnos te resultara inferior. La miré. Parecía casi ofendida ahora. No culpable. Ofendida de que lo que quería no se hubiera hecho suyo solo porque lo había buscado. No estoy aprobando esto. No tienes que aprobar nada, dijo. No eres la dueña. No, entonces deja de actuar como tal. La postura de Julián cambió a mi lado. Levanté una mano ligeramente, no para silenciarlo, solo para pedir un momento. Mi madre se acercó. Marisol, tu hermana ha trabajado duro para que esto suceda. Casi le pregunté cuándo, en las últimas 20 horas entre buscar el nombre de Elena y mentir a un guardia temporal. Pero no lo hice. Mi madre continuó más suavemente.
La familia ayuda a la familia. Esa frase hizo algo extraño en el aire a mi alrededor. La familia ayuda a la familia. Pensé en Acción de Gracias, de pie con mi abrigo en la mano mientras todos se reían. Pensé en la voz de mi madre diciéndome que me lavara. Pensé en mi padre diciendo que necesitaba planificar mejor. Pensé en el océano a través de la ventana rota de mi coche. Pensé en Elena deslizando mermelada de fresa por la mesa de una cafetería y diciendo, sobrevivir es trabajar. Luego miré a mi madre. Cuando me convertí en suficiente familia como para ayudar. Nadie respondió. Incluso Sofía se quedó quieta. Mi padre desvió la mirada primero. La cara de mi madre se tensó como si hubiera dicho algo cruel. Eso es injusto, susurró. No, dije. Es solo inconveniente. Sofía exhaló. Dios mío, esto es por celos. Me volví hacia ella. ¿Crees que estoy celosa? Siempre haces esto, dijo. Actúas callada, pero es juicio. No te gusta verme tener algo. Miré el banco. No, no me gusta verte tomar algo que no entiendes. Es una instalación para fotos. Era el lugar de Elena. Mi madre suspiró. Marisol, cariño, la gente usa lugares significativos para celebraciones todo el tiempo. Ella no pidió esto. Sofía se rió aguda y pequeña. Está muerta. El jardín se quedó en silencio. No del todo. El océano seguía moviéndose. La tela del banco seguía ondeando con el viento, pero cada persona allí sintió la frase. Miré a Sofía durante un largo momento. Pareció darse cuenta de que lo había dicho con demasiada claridad. No que lo lamentara, solo que había mostrado demasiado. Mi voz se mantuvo baja. Todos tuvieron años para preguntarme por qué trabajaba tanto, dónde dormía, por qué dejé de ir a las cosas, por qué nunca tenía dinero ni ayuda ni espacio para desmoronarme. Los labios de mi madre se entreabrieron, pero yo seguí. No preguntaron porque preguntar habría significado verme, y verme habría significado hacer algo. Mi padre dijo, Marisol, lo miré. Estaban cómodos con que yo estuviera cansada mientras Sofía pareciera exitosa. La cara de Sofía se puso roja. Eso es una locura. Quizás fue más fácil dejarle tener esa palabra que luchar por la mía. Pero el jardín todavía no se puede usar. Sofía se volvió hacia Julián. ¿Está en serio? ¿Realmente tiene autoridad aquí? ¿O todos la están complaciendo porque conoció a una anciana? El rostro de Julián se endureció. Mi madre susurró, Sofía. Pero ya era tarde. Sofía señaló el banco. No, quiero saber por qué esto es vergonzoso. Está actuando como si fuera dueña del dolor. Miré a Julián. Él entendió. ¿Le gustaría que me pusiera en contacto con la señorita Mendoza? Preguntó. Sofía frunció el ceño. ¿Quién es esa? Julián no le respondió. Solo me miró a mí. El nombre Mendoza no era alguien a quien el resort llamara para disputas de huéspedes. No era conserje. No era eventos. Ella manejaba asuntos de fideicomisos, restricciones de preservación y las partes de Puerto Calderón que no podían cambiarse porque alguien con dinero las encontraba inconvenientes. Yo había esperado que no la necesitáramos. Debería haberlo sabido. Sí, dije. Sofía se rió por lo bajo. Bien, dijo. Por favor, hágalo. Quizás ahora alguien pueda explicar qué es ella realmente por aquí. Julián sacó su teléfono e hizo la llamada. Nadie se movió mientras esperábamos. El proveedor con la tableta había dejado de fingir que revisaba algo. La florista se apartó del banco. Mi madre miraba al suelo. Mi padre miraba al hombre del blazer cuya sonrisa pulcra había empezado a desvanecerse. Cuando la señorita Mendoza llegó 10 minutos después, entró por la puerta del jardín con un traje azul marino y una delgada carpeta de cuero bajo el brazo. Miró primero la instalación, luego el banco, luego a mí. Marisol, dijo en voz baja. Sofía se cruzó de brazos. Genial.
Quizás usted pueda aclarar esto, señorita. Mendoza se volvió hacia ella, tranquila como el cristal. Luego volvió a mirar el banco y dijo, la señorita Vargas es la razón por la que este jardín todavía existe. Por un momento, nadie habló. Sofía miró de la señorita Mendoza a mí, esperando que la frase se convirtiera en algo más pequeño, algo de lo que pudiera reírse, algo que pudiera corregir. No lo hizo. La señorita Mendoza abrió la carpeta de cuero, no dramáticamente, solo con la tranquila eficiencia de alguien que había hecho este tipo de trabajo durante años y no necesitaba el permiso de nadie para estar tranquila. Este jardín, dijo, está protegido bajo el fideicomiso legado de Elena Calderón. La boca de Sofía se tensó. Está bien. La señorita Mendoza la miró por encima de la carpeta. Eso significa que no está disponible para montajes privados, fotografía comercial, asociaciones de lujo o uso de eventos dirigidos por huéspedes sin la aprobación por escrito del administrador del fideicomiso. Mi padre se movió. Esa palabra resonó. Administrador, no huésped, no empleado, no alguien a quien se le estuviera complaciendo. Sofía también lo escuchó. ¿Y quién es exactamente?, preguntó. La señorita Mendoza pasó una página. Marisol Vargas. El jardín se quedó en silencio de nuevo. Mantuve la vista en el banco. La florista había dejado de tocarlo, pero el alambre todavía estaba envuelto alrededor del respaldo. La tela todavía cubría la pintura desconchada. Las flores pálidas temblaban con la brisa como si intentaran parecer inocentes. Mi madre susurró, Marisol. No respondí, la señorita Mendoza continuó. Vargas es la administradora protegida y representante fiduciaria de esta porción de las directivas del legado Calderón. Su autoridad cubre el antiguo jardín junto al mar, las aprobaciones de preservación, las operaciones éticas vinculadas al fideicomiso y ciertas restricciones de asociación relacionadas con la propiedad. Sofía se rió una vez. No fue una risa real. Fue el sonido que hace la gente cuando el mundo se niega a mantenerse moldeado a su alrededor. No, dijo, eso no tiene sentido. Julián dio un paso adelante. ¿Sí lo tiene? Sofía se volvió hacia él. ¿Tú lo sabías? Sí. ¿Y simplemente nos dejaste parecer estúpidos? La expresión de Julián no cambió. Los recibí como invitados. Eso fue peor para ella que un insulto. El hombre del blazer miró su teléfono. La mujer de la tableta dio un paso cauteloso hacia atrás de la mesa. La florista comenzó a desenrollar el alambre del banco con dedos muy lentos. Mi padre se aclaró la garganta. Así que Marisol tiene algún tipo de rol de aprobación. La señorita Mendoza lo miró. ¿Uno vinculante? Él se quedó en silencio. Esa fue la primera vez que vi a mi padre incapaz de hacer que el papeleo le sirviera. Sofía negó con la cabeza. ¿Por Elena? Sí, dijo la señorita Mendoza. Pero ella ni siquiera era de la familia. Las palabras salieron más suaves que antes, pero no mejores. Miré el banco entonces. No a Sofía. La tela se había deslizado ligeramente, y pude ver la grieta en el reposabrazos. Recordé la mano de Elena descansando allí, las delgadas venas azules, la forma en que sus dedos se curvaban cuando el dolor era fuerte, la forma en que todavía insistía en sostener su propia taza hasta que no pudo. Ella no era tu familia, dije. El rostro de Sofía se puso rojo, la señorita Mendoza cerró la carpeta a medias, pero no del todo. La señora Calderón eligió a Marisol porque Marisol apareció cuando no había nada que ganar, dijo. Ayudó con citas, recados, registros personales, correspondencia de fin de vida, más tarde, con la documentación relacionada con las protecciones de preservación. También ayudó a identificar las salvaguardias operativas que ahora protegen las viviendas y beneficios de los empleados. Mi madre me miró como si las palabras llegaran de muy lejos. Viviendas de empleados, beneficios, correspondencia de fin de vida. Esas no eran palabras glamorosas. No eran el tipo de palabras que Sofía podía poner en una leyenda, pero eran las palabras que le importaban a Elena al final. Las que ella rodeaba en carpetas con manos temblorosas, las que me hacía leer 2 veces. Julián añadió en voz baja.
Cuando la oferta de adquisición llegó hace 3 años, Vargas fue una de las razones por las que las viviendas del personal no se disolvieron en villas para huéspedes. El hombre del blazer dejó de mirar su teléfono. Esa adquisición fue antes de nuestro grupo, dijo rápidamente. La señorita Mendoza lo miró. Entonces su grupo no debería tener dificultades para respetar las restricciones actuales. Él asintió una vez. Por supuesto, Sofía vio que algunos se retiraban y entró en pánico. Espera, dijo. Esto es ridículo. Marisol, podrías habernos dicho. La miré. No preguntaron. Sus ojos brillaron. Oh, deja de decir eso como si explicara todo. Explica lo suficiente. Nos dejaste venir aquí pensando que yo era pobre. Su boca se cerró. El océano llenó el silencio. Los ojos de mi madre brillaban ahora, pero yo no sabía qué tipo de lágrimas eran. Vergüenza, quizás. Embarazo, miedo a lo que esto decía de ella. Era difícil saberlo. No sabíamos, dijo. Creía que lo decía en serio. También sabía que no era suficiente. ¿Sabían lo suficiente? Ella se encogió. No lo dije en voz alta. Eso fue lo que hizo que se quedara allí. Mi padre me miró entonces, realmente me miró, pero demasiado tarde, y no el tiempo suficiente para deshacer nada. Su silencio solía sentirse como un muro en ese jardín. Se sentía vacío, solo un hombre sin nada útil que decir. La señorita Mendoza se volvió hacia Julián. Este evento está denegado. Por favor, documente el acceso no autorizado, la entrada del proveedor y la tergiversación de la aprobación familiar. Julián asintió. Ya comencé. La mujer de la tableta cerró su estuche. Nos disculpamos. Nos dijeron que la aprobación estaba asegurada. No lo estaba, dijo Julián. La florista retiró el último alambre del banco. Una de las flores cayó sobre el camino. Nadie la recogió al principio. Sofía miró fijamente cómo la instalación comenzaba a desaparecer. Los cubos de champán fueron retirados de la mesa. La lencería fue doblada. Las sillas fueron apiladas. Las tarjetas de marca se reunieron en una pila ordenada y se entregaron a la mujer con la tableta. El hombre del blazer murmuró algo sobre volver a conectar más tarde. Pero su voz ya había perdido interés. Esa fue la consecuencia, no la ruina, la retirada. El mundo que Sofía había intentado impresionar simplemente se apartó de ella. Ella se volvió hacia mí, enojada ahora de una manera que no tenía un lugar elegante a donde ir. Así que eso es todo. ¿Simplemente vas a avergonzarme? No, ya lo hiciste. Yo protegí el jardín. Lo mismo para ti, aparentemente. No respondí. Mi madre se acercó. Marisol, quizás deberíamos todos tomar un respiro. Podemos hablar de esto en privado. Sabía lo que significaba en privado. En privado significaba que me pedirían que lo suavizara. En privado significaba que Sofía lloraría. Mi madre traduciría sus lágrimas en inocencia y mi padre me diría que nadie manejaba esto perfectamente. En privado significaba que se esperaría que yo hiciera la verdad menos incómoda. No, dije. Mi madre parpadeó. No voy a arreglar esto. Su voz bajó. Seguimos siendo tu familia. Lo sé. Entonces no hagas esto. Miré el banco ahora descubierto. La pintura desconchada era visible de nuevo. La grieta en el reposabrazos. La madera vieja. La cosa real. No convertiré el fideicomiso de Elena en un favor familiar, dije. Y no dejaré que este banco se convierta en el telón de fondo de otra persona. Los ojos de Sofía estaban húmedos ahora, pero parecía más furiosa que herida. ¿Estás disfrutando de esto? Negué con la cabeza. No lo estoy. Y esa era la verdad. No había dulzura en ello, ninguna victoria surgiendo en mi pecho. Me sentía cansada, triste, firme, como si finalmente hubiera dejado algo que había cargado durante demasiado tiempo, solo para darme cuenta de lo pesado que había sido. La señorita Mendoza le dio a Julián un pequeño asentimiento y se apartó para hablar con el proveedor.
El personal se movió con cuidado alrededor del mirador. Nadie se apresuró. Nadie lo hizo teatral. Mi familia se quedó allí un minuto más, pero la conversación no tenía a dónde ir. Sofía se fue primero. Pasó a mi lado sin mirar el banco. Mi padre la siguió con una mano en la espalda de mi madre, no un consuelo exactamente. Guiando, manejando. Mi madre se detuvo a mi lado. Marisol, dijo, esperé. Sus labios se movieron como si estuviera buscando la disculpa correcta y encontrando solo las más seguras. Realmente no entendíamos. La miré. Lo sé, eso fue todo lo que le di. Ella asintió, pero no creo que la consolara. Luego los siguió por el sendero del jardín. El sol estaba más bajo entonces. El oro se había suavizado a naranja. El océano más allá del muro seguía moviéndose, indiferente y constante. El personal terminó de despejar la última mesa. La florista recogió la flor caída y se la llevó con el resto. Julián firmó algo en la tableta del proveedor. La señorita Mendoza deslizó la carpeta de nuevo bajo el brazo y me tocó el hombro una vez antes de irse. Sin discursos, solo un toque. Después de que todos se fueron, caminé hacia el banco. Por un momento, no me senté. Pasé mis dedos por el reposabrazos donde la grieta había sido cubierta. La madera estaba cálida por el sol. Había pequeñas marcas donde el alambre había presionado la pintura, pero nada permanente. Eso se sintió importante, no intocable. Todavía aquí, me senté lentamente, de la misma manera que solía hacerlo Elena. El jardín olía a jazmín y sal. En algún lugar detrás de mí, un carro rodó sobre piedra. Más lejos, alguien se rió cerca de la piscina, sin darse cuenta de que algo había sucedido. Pensé en la chica que había sido en ese estacionamiento público, durmiendo con una ventana rota, escuchando este mismo océano a través de un cristal frío. Pensé en lo mucho que había querido que alguien de mi familia llamara a la ventana de mi vida y dijera, te veo. Entra. Nunca lo hicieron. Elena no me había salvado de repente. Había hecho cosas más pequeñas. Té, tostadas, recibos, recados, un lugar para sentarse, un nombre dicho como si importara. Quizás por eso confié en ella. Nunca me pidió que actuara con gratitud por ser tratada como una persona. Unos minutos después, se escucharon pasos por el camino. No los de Sofía, no los de mi madre. Rosa se detuvo junto al banco con una taza y un platillo en las manos. Manzanilla, dijo. Como le gustaba a la señora Calderón. La miré. Por un segundo, no pude hablar. Rosa colocó la taza suavemente a mi lado en el banco, dejando suficiente espacio donde solía sentarse Elena. Ella estaría orgullosa, dijo. Miré el agua. Quizás lo habría estado. Quizás me habría dicho que no le diera demasiada importancia. Quizás me habría dicho, las promesas solo son significativas cuando se vuelven inconvenientes. Él te humeaba suavemente en el aire fresco. Abracé la taza con las manos y escuché el océano. Era el mismo océano junto al que había dormido cuando no tenía un lugar seguro a donde ir. El mismo sonido a través de la ventana rota de un coche, el mismo ritmo bajo cada versión de mí. Pero ya no estaba afuera mirando hacia adentro. Estaba sentada en el lugar que había protegido, no porque hubiera ganado, sino porque finalmente había terminado de rogarle a la gente que viera lo que habían elegido no ver. Algunos lugares recuerdan quién se sentó allí cuando nadie más lo hizo. Y por primera vez en mucho tiempo, me dejé ser.